Señor y buen Dios, gracias por tu santa convocación. Gracias por determinar un día para poderte honrar. De lo contrario, nuestra naturaleza escogería todo menos estar aquí. Pero en verdad, Señor, estar aquí hoy es un sumo deleite. Permite que estos medios de gracia disponibles para la congregación sean de mucha bendición para mis hermanos como lo ha sido para mi alma. Guíanos a toda verdad en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos viendo el libro de los Gálatas. Hoy vamos a ver la lección número 5. Y en la lección número 5 vamos a ver el capítulo 3 del 1 al 14. No expositivamente, porque esto no es una predicación, pero sí detalles muy importantes. Gálatas 3, hermanos, trata con el núcleo, con lo más importante, escuchen, del Evangelio, que es la justificación por la fe. Hermanos, escuchen bien, luego me pongan mucha atención, porque el tema que trata Pablo hoy es un tema que muchos podemos dar por sentado, pero que no dominarlo, conocerlo, entenderlo y descansar en él hace mucho daño, mucha angustia, mucha depresión, como veremos más adelante. Por favor, en sus Biblias, Gálatas 3:2, e iniciemos con esta pregunta. Gálatas 3:2, no vamos a llevar en orden, vamos a ir aquí, al final, regresaremos. Gálatas 3:2 dice así. El apóstol Pablo hace una pregunta que exige una respuesta. Esto solo quiero saber de vosotros, esto quiero saber de ustedes, hermanos en Galacia, hermanos en Betania. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, hermanos de Betania, la forma como ustedes están bien con Dios, o la forma como ustedes están en comunión con Dios, ¿es gracias a las obras de la ley o al creer por fe? El apóstol hace una pregunta muy correcta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué recibimos el Espíritu? ¿Por qué somos justificados? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Están seguros? Hermanos, es correcto, no hay problema con eso, pero no hay una tendencia en nosotros a descansar en lo que hacemos, en lo que leemos, en el tiempo que hacemos el devocional, en la cantidad de Biblia que memorizamos. No estoy haciendo algo malo acerca de esto, pero debemos tener muy claro en qué sentido estamos absoluta y completamente justificados delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son las obras de la ley en ese contexto? ¿Cuál sería ese peso que el apóstol Pablo trae frente a la gente que está escuchando y entiende? Hechos 15:1, gracias mi hermano Kevin, Hechos 15:1 me dice una obra de la ley para dar un sentido a lo que estamos viendo. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, no estamos hablando de herejes, de impíos, sino creyentes judíos, con raíces judías, con una etnia judía, que agregaban lo siguiente, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? No pueden ser salvos. Entonces digamos que en este contexto, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes están justificados, están bien con Dios, agradan a Dios, porque ustedes se circuncidan, porque ustedes guardan exhaustivamente la Torá, porque ustedes guardan todas las dietas alimentarias. De hecho, hermanos, el judaísmo moderno que está afectando mucho a la iglesia hoy día, y espero tengan mucho cuidado, dicen que para yo ser creyente tengo que vivir, pensar y actuar como judío. O sea, en esencia tú crees en Cristo, pero debes vivir como si fueras un judío, conforme a los ritos, conforme a la vida de un judío. ¿De acuerdo? Entonces Gálatas 3:2 una vez más dice, esto es lo único que me preocupa saber de ustedes. Recibieron el Espíritu
¿Por las obras de la ley o por el oír con bien? Y de nuevo, alguno puede decir, bueno, pastor, yo estoy bien con Dios, tal vez no necesariamente citando una forma de vida judía, pero yo estoy bien con Dios por mi esfuerzo, por lo que leo, yo no falto los domingos, yo no falto con los devocionales, yo soy muy fiel con mis ofrendas, y es muy fácil que yo piense que estoy bien con Dios y que agrado a Dios por lo que hago y no por la obra suficiente de Cristo Jesús. Ahí es donde está como la línea delgadita en la que podemos caer y responder esta pregunta afirmativamente, sí es por fe, pero descansar en las obras de la ley. Así como vivo, Dios me tiene que bendecir. El favor de Dios está a la vuelta de la esquina por la forma como vivo. Y de nuevo, todos nosotros luchamos con ese fariseo que tenemos por dentro. ¿Nunca se han sentido mejor que alguien por cómo leen y oran? ¿Nunca le han dicho a alguien en su casa, usted no lee como yo, no ora como yo, no predica como yo, no habla como yo, no ofrenda como yo? Y eso lo hace sentir superior. Bueno, es lo que está lidiando el apóstol Pablo. Nosotros somos salvos por fe al escuchar un mensaje por medio de la fe. Somos salvos por gracia. Pero al mismo tiempo, en Gálatas 3, para ser muy honestos y conscientes con la línea de pensamiento, el apóstol Pablo está lidiando, ayudando, guiando a cristianos judíos que están enraizados en sus costumbres, en su cultura, y que no quieren, digamos, reconocer o establecer que Cristo es suficiente. ¿Cuál es el mayor judío para un judío? ¿Cuál es ese judío por los cuales los judíos sacan pecho? O aquellos que ellos se vanagloriaban en el tiempo del Señor Jesús. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Entonces ahora Pablo dice, bueno, ustedes que tanto citan al padre Abraham, vamos a hacerle la misma pregunta a Abraham. Abraham, ¿tú fuiste justificado por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:6 da la respuesta en ese mismo contexto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está respondiendo como si se le preguntara a Abraham, y Abraham dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde está esta porción de la Escritura? En Génesis 15:6. El Evangelio no comenzó en Mateo. El Evangelio comenzó enraizado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa cuando dice la palabra de Dios que Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Alguien quisiera expresar o manifestar qué significa que le fue contado por justicia? ¿Que perdón? Se le acreditó, muy bien. Es interesante, como dice nuestro diácono Eduardo, la palabra se le contó es una palabra en griego de carácter contable. Es decir, que a Abraham se le acreditó, se le puso en su haber como un activo. Se le dio, se le imputó, se le declaró, se le dio por gracia lo que dice el texto, justicia. Es decir, Abraham no se ganó ese activo. Abraham creyó y al creer se le fue imputado, se le fue puesto a su favor la justicia. ¿Está bien? ¿La justicia de quién? De Cristo. Entonces, ¿quién fue el que sí vivió una vida perfecta de obediencia? Cristo. Entonces, esa vida de perfecta obediencia es que al creer se me acredita a mí. Por tanto, nunca mi estar bien con Dios, ni agradar a Dios, ni vivir para el Señor depende de las obras de la ley, sino la obra perfecta de Cristo una vez para siempre. Ahora, cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿Abraham siguió siendo pecador? Sí, pero ahora es un pecador declarado justo, un pecador redimido. Es decir, que Abraham no se hizo perfecto por su obediencia y entonces se ganó
esa justicia propia, no es lo que dice la Biblia. Abraham la tiene porque creyó. ¿Vamos bien? Hermanos, la salvación siempre ha sido por gracia. Nunca ha sido por obras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La misma forma como fue salvado Moisés, Abraham y David, fue la misma y exacta tuya. Salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿Abraham sigue siendo un miserable pecador después de creer? ¿Sí o no? Sí, sigue batallando, sigue luchando, porque siempre la justicia de Abraham fue algo que le fue imputado, no que se ganó. Abraham, cuando pasen 20 años, ¿va a ser más justificado y más justo de lo que fue el día que creyó? En tu caso, cuando pasen 20 años, y piénselo bien, ¿no? Han crecido en santidad, han evangelizado, han formado una familia, han leído la Biblia 4 veces en un año. Después de 20 años, Pablo pregunta, ¿usted recibió en el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Después de 20 años, es exactamente igual. Pero es posible que después de muchos años de cristianismo, yo base mi relación con Dios en lo que ahora hago y no lo que fue hecho una vez y para siempre. ¿Me siguen ahora sí un poco mejor? O sea, nunca, por más cristianismo que lleves, siempre tu agrado delante de Dios es por lo que hizo Cristo. ¿Está bien? Entonces, cuando Abraham creyó, él ya se había circuncidado. ¿Recuerdan eso? No. La circuncisión ni siquiera estaba en el panorama. Abraham creyó, viene un proceso, Génesis 12, 15, 17, y en 17 aparece la circuncisión. Es decir, Pablo le está diciendo a esos judíos, hermanos, Abraham, el padre de ustedes, creyó y nunca fue salvo por circuncidarse. Es lo que les está diciendo en su cara. Abraham creyó, confió y descansó en Dios. Eso es lo que significa que creyó, no que hizo, sino que descansó. Dice la Biblia, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, Abraham era viejito. O sea, no había chance humano en que eso fuese posible en sus propias fuerzas. Pensando, dice Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, volviendo al tema, él le pregunta a los hermanos en Betania y en Galacia, bueno, hermanos, Abraham, que tanto defienden ustedes, ¿recibió el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, Abraham lo recibió por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ah, pero somos hijos de Abraham. Gálatas 3:9. Refuerza el apóstol Pablo lo siguiente. De modo, hermanos, amados, dice, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. No es por linaje, no es por obediencia, no es por guardar ritos, es por la fe, que somos hijos descendientes de Abraham. ¿Vamos bien? Ahora Pablo responde una pregunta muy seria. ¿Qué pasa si aquí hay personas, en Galacia hay personas, que aún piensan que dependen de las obras de la ley, de su obediencia, para ganarse, obtener la salvación? Gálatas 3:10 responde Pablo. ¿Listos? Porque todos, no algunos, todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están bajo qué? ¿Qué significa estar bajo maldición? Escuchen lo que dice el Señor. Dice Pablo, ustedes creen que por su obediencia sublime a la ley son salvos y así agradan a Dios. Quiero decirles, dice Pablo en el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que piensan que haciendo cosas, sujetándose a la ley,
realmente no son salvos, sino están ¿qué? Bajo maldición. ¿Qué es estar bajo maldición aquí? Señor, separados, ¿qué más? ¿Perdón? Hola, mi familia. ¿No estar bendecidos? Escuchen. Dice, tiene razón el anciano Mario, dice Pablo, ¿tú crees que viviendo sujeto a la ley vas a ser salvo? Sí, y él dice, no, eres un maldito, estás bajo maldición, porque nadie puede cumplir la extensión y la profundidad de la ley para pretender que realmente la cumple y la vive. Si tratas de obedecer la ley como medio de salvación, te pones bajo maldición. Es decir, la palabra maldición va atada al pacto sobre bendiciones y maldiciones. Todas las consecuencias por desobedecer la ley de Dios caerán sobre ti. Todas las consecuencias, todas las sanciones, todas las penalidades caerán sobre ti. Y no solamente eso. Dice, como dice la Biblia, que si alguno comete viola solo un pedacito de la ley, viola toda la ley. Entonces dice Pablo, ¿ustedes de verdad están seguros que recibieron el Espíritu, que son justificados por guardar las obras de la ley? Dice, no. La verdad es que todos aquellos que piensen que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en ¿cuántas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y tú dices, pastor, pero yo llevo 20 años. No importa que lleves 50, la razón de que agrades a Dios siempre estará única y exclusivamente en Cristo. Si tú sacas tu pedigrí y tu licenciatura y tu maestría en ese día, el Señor dice, ¿qué estás haciendo? Eso no es nada. Lo único válido en la justificación es la vida y obra perfecta de Cristo acreditada e imputada a tu favor. ¿Estamos bien? Pastor, ¿y entonces qué hago con todo el cristianismo que tengo? El Señor dice, mira, esas son obras que Dios preparó de antemano para que tú andes en ella. Aún la gloria de lo que vives es de Él, no es tuya. Y todo ese proceso de santificación parte de un solo hecho, que fue la justificación una vez y para siempre. Dice el versículo 11, y que por la ley nadie se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe nace de nuevo. El justo por la fe vive el primer día. El justo por la fe vive 20 años. El justo por la fe vive exactamente el día que esté en su lecho de muerte. Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Dice Pablo, ¿de verdad tú quieres trastornar el mensaje del Evangelio y pensar que es por tu obediencia, por tu sumisión, por tu esfuerzo a la ley, que agradas a Dios, que eres salvo? Y Él dice, estás bajo maldición, porque si esa es tu vida, vas a tener que responder a Dios eternamente por ese pecado. Si tratas de obedecer la ley como medio de salvación, la noticia es aterradora. Tú piensas que vas bien, pero solamente estás bajo la maldición y el juicio eterno de Dios. Dice el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 84, ¿qué es lo que todo pecado merece? Hermanos, ¿qué es lo que todo pecado merece? A muerte. Dice la respuesta, todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. ¿Sí escucharon? ¿Cómo así, pastor? Y la obediencia que yo pienso que me hace sobresalir y que Dios está en deuda conmigo, no es nada, no. Y que realmente estoy bajo maldición, sí. ¿Por qué? Porque tú estás pisoteando la obra perfecta de Cristo. Porque la obra de Cristo es suficiente.
Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica, ninguno cumple perfectamente la ley para declararse santo y perfecto y merecer el cielo. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora, si pecamos, al transgredir ustedes y yo la ley, ¿qué merecemos? La muerte y la ira. ¿Y por qué ya no? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuchen bien. Hecho por nosotros maldición. ¿Qué fue hecho por nosotros maldición? Hermanos, ¿Cristo pecó? ¿Cristo fue perfecto? ¿Inocente? ¿La paga el pecado de la muerte? Porque Cristo murió. ¿Sí están escuchando eso? Cristo nos compró, nos redimió, pagó el precio de la maldición, del juicio que merecían todos nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar y Él se hizo maldición. Recibió la maldición por nosotros. Porque Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que no cometió pecado, ¿recuerdan? El inocente, dice la Escritura. ¿Recuerdan el pasaje? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Cristo en la cruz tomó tu lugar. Señor, la paga del pecado es la muerte, sí. Entonces vengo a tomar el lugar de Andrés. Castígame a mí. Trátame a mí de esa manera. Y lo que voy a decir suena fuerte, pero Cristo, cargando el pecado de todo el mundo, ¿en qué se convirtió para Dios? Dime. En algo abominable. En algo horrible. En algo que el Padre tuvo que dar la espalda. Cristo se hizo maldición por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. El justo por los injustos, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La única forma de entrar al cielo, la única forma de ser merecedores del cielo, es solamente por las obras de Él, de Cristo, de su vida perfecta de obediencia acreditadas a nuestro favor. Y cuando llegues al cielo, ellas serán las únicas obras que tú vas a mostrar. Ni todo lo que estudiaste en el MINS, ni todo lo que hiciste en cualquier seminario valdrá comparado a lo que Cristo ya hizo una vez y para siempre. ¿Vamos bien? Ahora volvamos a Gálatas 3:1. Y va a tener mucho sentido la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Listos? Oh Gálatas insensatos. Hay una versión, la King James, dice, oh Gálatas idiotas. No me estoy burlando. Gálatas necios, duros de corazón, porque son tan insensatos. Dice, ¿quién os fascinó? De hecho, el texto en griego es, ¿quién los hechizó? ¿Quién les echó el mal de ojo? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los entonteció? ¿Quién los fascinó de tal manera para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice el texto, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? ¿Cómo son tan tontos? Hermanos, ¿cómo son tan necios? Dice Pablo. Semejante y gloriosa verdad. Cristo se hizo maldición por ustedes para darles una vida perfecta de obediencia, eternamente justificados, para despreciarlo y empezar a confiar en su obediencia, en porque cumplen la ley según sus propios ojos. Tan necios son, tan necios podemos llegar a ser. Hermanos, ¿se han sentido indignos alguna vez y que no son salvos? ¿Sí?
Y se miran a sí mismos, ¿no? Yo no leo como lee Juanito. Yo no oro como ora Pepito. Y el Señor dice, ¿de verdad? O sea, lo que te hace digno a ti es cómo vives, cómo piensas. Pastor, es que Martín Lutero oraba 3 horas al día y yo apenas media hora. ¿Y qué? Martín Lutero es tan justificado como aquel creyente que solo ora media hora. Lo que lo salva no es su tiempo de oración, es la vida perfecta, obra perfecta de Cristo acreditada a tu favor. ¿Está bien eso? Pero entienden el peso de las palabras. ¿Qué tan tontos son? Se ponen a descuidar el Evangelio, a escuchar un poco de tontos y ahora creen que para ser salvos tienen que ser Jesús más circuncidarse, Jesús más leer la Biblia, Jesús más ser parte de una denominación, Jesús más. Y Pablo solo tiene palabras fuertes. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién? El original es un mal de ojo. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los entonteció para no obedecer a la verdad? Luego dice el versículo 2. Ahora, yo quiero saber de ustedes una vez más, contéstenme, dice Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El 3 que dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Tú eres de esos creyentes que, fue salvo por gracia el primer día, pero al segundo día depende de ti. ¿Tan tonto eres? ¿Tan insensato eres? La gracia de Dios siempre será necesaria y absolutamente necesaria, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. No, pero ese es el problema. Dios te salvó, estabas muerto en delitos y pecados. Sí, así es, amén. Y ahora la salvación depende de ti. Sí, ¿por qué? Porque si yo no obedezco me pierdo. ¿Tan tonto eres? O sea, ¿tú no recuerdas el evangelio que se te predicó? ¿Y cómo así? Cristo ya pagó. Y al creer, como Abraham, te fue contado por justicia, una vez y para siempre. Ya Cristo hizo todo. Y hermanos, de verdad, sí, Dios me salva por gracia, pero entre nosotros podemos estar viviendo, pero yo me tengo que salvar por obras, yo tengo que demostrar mis obras, yo tengo, porque el Señor me debe. No, hermanos, eso no es vida. Porque el día que no ores 3 horas al día, ¿qué va a pasar? El día que no hagas el devocional a las 5:30 de la mañana, ¿qué va a pasar? Pues, Señor, soy un miserable. No, Señor, no soy digno. Padre, qué poco amor tengo por ti. Señor, soy tan tonto, tan perverso que te prometí, Señor, al inicio de leer toda la Biblia y me puse en ese plan de lectura 4 capítulos diarios, Señor, y voy atrasado como en 10. Soy un miserable. Y el Señor dice, así leas la Biblia una vez al día completa, siempre la salvación va a ser por lo que Cristo hizo y no por lo que tú haces. Pero si tú llegas a pensar que por lo que haces estás bien con Dios, hoy te está diciendo el Señor, no seas insensato, no seas tan tonto. O sea, ¿quién te fascinó para pervertir las verdades del Evangelio? Esta fue la clase de hoy. Señor y Padre Celestial, ayúdanos no de oídas, sino a creer, a descansar en lo que ya fue hecho, no para relajarnos, sino por agradecimiento, vivir para tu gloria y para tu honra. No pensando nunca que lo que yo hago, vivo, predico y actúo me hace merecedor de algo. Todas las bendiciones son por gracia y la razón está en Cristo y nunca en mí. Líbranos, Señor, de ser como los hermanos en Galacia, que seguramente lo hemos sido muchas veces, necios, tontos, poniendo en tela de duda las gloriosas verdades del Evangelio, simplemente por exaltarnos y sentirnos valiosos y orgullosos
Y lo único que nos podemos jactar es de la obra de Cristo, acreditada por gracia a nuestro favor. Solo Cristo es suficiente. Amén. Hermano.